Bueno, creo que muchos ya me conocéis, soy Carlos Dávides, ¿no? Entonces, bueno, quiero introduciros un poco de lo que va este vídeo y de lo que van a ir los sucesivos que va a haber, ¿no? Este es el primer vídeo de lo que espera sea una larga lista de ellos. A través de estos vídeos intentaré hacer un paseo por lo que ha sido el movimiento obrero en el Estado español durante un periodo de 100 años, más concretamente entre los años 1885 y 1985. No voy a hacer una historia del movimiento obrero en el Estado, pues ni tengo conocimientos para ello, ni creo que este sea el medio adecuado para ello. Desde hace unos cuantos años me he dedicado a recopilar centenares de periódicos de distintas organizaciones políticas y sindicales. Todos ellos hallan a vuestra disposición en el blog cuya dirección será al principio del vídeo. A partir de estos periódicos he seleccionado algunas noticias que nos hacen acercarnos a las acciones o pensamientos que caracterizaban al movimiento obrero en los diferentes años que vamos a recorrer. Quiero dejar claro que, como he dicho anteriormente, esto no es un trabajo de historia, ni ningún estudio académico. Es simplemente un acercamiento a lo que ha sido el movimiento obrero en el Estado desde hace más de 130 años. Sé que puede surgiros la pregunta de por qué empezar este recorrido en 1885 y acabarlo en 1985. Pues bien, en los últimos años del siglo XIX es cuando la clase obrera del Estado empieza a tomar conciencia como clase de lo que es. Empiezan a formarse las primeras sociedades obreras, empiezan las primeras huelgas, las primeras luchas. Si finalizamos el recorrido y el blog, en 1985 se debe principalmente a dos cuestiones. Una, digamos que es estética, pues es un periodo de 100 años. Y bueno, queremos que no mola mucho, pues eso, de 100 años, ¿no? De 1885 a 1985. Pero para mí, y creo que debe ser para todos, la más importante es que a partir de ese año de 1985 el movimiento se empieza a diluir, aunque ya se lleva diluyendo hace años. Se empieza a burguesar más. Se pasa de la lucha a la negociación, del conflicto al pacto. Desde luego que yo no soy nadie para juzgar si ese cambio fue positivo o negativo, pero sí puedo afirmar que a partir de esos momentos todo cambió. Pero bueno, adentrémonos en 1895. En 1885, perdón. De a ver si os mola. Para realizar esta aproximación al año 1885, nos hemos basado en las distintas informaciones y artículos que publicó durante ese año el periódico anarco-colectivista Bandera Social. Bandera Social fue un semanario que se editó en Madrid entre los años 1885 y 1887. Adscrito a la Federación Regional de Trabajadores, en su artículo de presentación del 15 de febrero de ese año, muestra su objeto de defender la libertad y el bienestar del que carece la clase trabajadora, a la vez que se proclama revolucionario y contrario al principio de autoridad. Durante ese año, el semanario sufrió 7 denuncias gubernamentales, 6 secuestros de sus ediciones por parte del gobierno, el encarcelamiento de 3 de sus redactores y el asalto a lo que ellos mismos denominaban su casa redacción por parte de la policía. El año al que va dedicado este vídeo está marcado para la clase obrera del Estado español por 3 situaciones fundamentales: la crisis de trabajo, el hambre y la epidemia de cólera. El cólera se cebó con dureza con las clases populares, produciendo entre ellas centenares de muertos. La epidemia también produjo el cierre de muchas fábricas y talleres, con lo cual la crisis del trabajo se acentuó. Esta situación fue aprovechada por los patronos para acentuar aún más la explotación de los obreros. Como ejemplos podemos citar a los patronos de las empresas ladrilleras de Gracia, en Barcelona, que rebajaron 2 pesetas de salario a los obreros por cada millar de piezas que producían. O también a los patronos de Manresa, donde rebajaron el salario un real diario a los obreros tintoreros, aumentándoles además 1 hora de jornada diaria. Esta explotación no quedó sin respuesta por parte de las sociedades obreras, declarándose huelga tanto los obreros en Gracia como los obreros de Manresa. Las sociedades obreras cada vez tomaban más fuerza. Se forman federaciones locales en muchas ciudades del Estado, como Zaragoza, Salamanca, Donosti, el puerto de Santa María, Sabadell, Ourense,
Bilbao, Ferrol y muchísimas más. Las huelgas se empiezan a multiplicar, como la de los cocheros de Zaragoza, la de los carpinteros del Ferrol, la de los sombrereros en Donosti, la de los curtidores en Igualada. Las manifestaciones en la calle se suceden, como la de los obreros de Valladolid exigiendo trabajo. Pero la represión también se recrudece. Cientos de obreros son encarcelados durante este año. Los periódicos obreros son secuestrados a menudo. Ateneos obreros, como pasó con el de Sabadell, son clausurados por la autoridad gobernativa. En Jerez, el paro y el hambre provocan graves incidentes, y los periódicos burgueses culpan a la mano negra, un antiguo demonio inventado en Andalucía. Pero esta represión también trae la solidaridad entre los obreros. Se dan casos como los sombrereros de Valencia, que envían 30 pesetas a sus compañeros de Donosti que se encuentran en huelga, o los sastres de Madrid, que envían 100 pesetas de ayuda a sus compañeros en huelga en París. Durante este año se multiplican los bautismos y entierros civiles, lo que nos hace ver que el alejamiento hacia la Iglesia por parte de la clase obrera va creciendo cada vez más. Este año se celebran elecciones municipales en todo el Estado. Sobre ellas vamos a reproducir un párrafo que Bandera Social publicó durante la campaña electoral. El párrafo dice así: el proletariado está excluido por ley del derecho electoral, pero aunque lo tuviera lo ejercería. No, al menos los anarquistas, porque para nosotros es axiomático que el derecho electoral ejercitado en las condiciones económicas que vive el obrero es un horrible sarcasmo lanzado a la cara de los trabajadores. Si queréis saber más cosas sobre lo sucedido en este año, consultar el blog La Prensa Obrera en el Estado.blogspot.com.